¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo desde hace ya 32 años en un desafío más de Jorge Morelo, en forma ininterrumpida, ahora por Norte Grande Federal, por Somos Unos y por Giga Rey, a través de sus pantallas en todas las localidades de la provincia del Chaco. Y habrán visto ustedes en estos últimos tiempos que nos toca vivir que ha prevalecido lo individual sobre lo colectivo, el yo sobre nosotros. Y esta es una manera muy liviana de ver las cosas porque esto se ha regularizado, se ha normalizado como resultado de una sociedad muy fragmentada donde lo solidario ya es excepcional. Caso, por citar un ejemplo, lo de Bahía Blanca, y donde lo comunitario es anormal. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a vivir en una sociedad donde sálvese quien pueda. Estamos metidos entre cuatro paredes, en una población cada vez con más dificultades, con más problemas económicos, con altísimos índices de informalidad donde solamente unos pocos viven en condiciones aceptables. Y nos pareció a nosotros muy oportuno que estamos viviendo estas cosas y que ya las conocemos de muchos años atrás, invitar a jóvenes, a hacer un programa solamente con jóvenes para ver cómo evalúan esta realidad que estamos viviendo y fundamentalmente qué propuestas proponen, porque finalmente son ellos, nadie más que ellos, los que van a consolidar este presente y van a ver con un poco más de optimismo un futuro mejor que nos permita tener una sociedad más justa y equitativa, aunque sean meras palabras. Pero esto es lo que pretendemos en este desafío. Yo voy a arrancar con ellos preguntándoles justamente qué opinan sobre esta, como les dije, realidad que nos toca vivir, de que lo individual está sobre lo colectivo. Te escuchamos. Empezás vos. Como decían antes, primero las damas. Ahora somos todos iguales, pero no importa. Bueno, sí estoy de acuerdo que ahora está todo más individualizado. Eso es cierto. Pero no lo veo como algo tan catastrófico, siendo sincera. Justo desde lo que hablábamos previo al programa, de los cambios, de cómo eran las cosas antes a cómo son ahora. En el caso de tanto mi mamá como su generación, se vieron en una situación más de decir, pongo en primer lugar formar una familia como objetivo, en lugar de mi éxito propio. Digamos, no propio, pero sí sola. Personal. Personal. Sobre el efecto, claro. Claro. Que en mi caso, yo no lo veo así. Yo prefiero ir por lo mío y después ir por lo otro. Primero terminar de formarme a mí, llegar a mi objetivo de vida, que también es distinto al que había antes. Y después de eso, cuando ya me considero que digo, bueno, estoy, ahí recién ir por otra cosa. Ir por un logro familiar, por así decir. Muy sencilla y muy precisa tu definición. Y vos, como varón, ¿cómo ves la cosa? Y jóvenes, ¿no? Por supuesto. Bueno, principalmente, ¿se escucha bien? No sé, siempre Sí. pregunto si se escucha bien. Siempre cuando por ahí analizo, yo soy un amante de la economía, por eso cuando los escuché hablar y escuché el tema, yo cito mucho a un economista, un inversor que he leído mucho, que se llama Ray Dalio. Él dice que los ciclos económicos, primero que la economía para él es social, no es matemática, y segundo, la sociedad tiene una mutación más o menos de 100 años, o sea, los ciclos económicos ocurren cada 100 años. Y normalmente nos lleva a nosotros a que ocurra esto del individualismo. El individualismo genera quizás una especie de obstrucción social, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no somos nada, si somos seres humanos que viven en sociedad. Socializables, claro. Exactamente, y si nosotros, por ejemplo, individualmente, si somos, damos a full que somos individuales, terminamos recayendo en que nuestro entorno al fin y al cabo nos influye a nosotros mismos. O sea, si nosotros pensamos únicamente en nosotros mismos y no buscamos un punto medio, terminamos prácticamente llevando a la sociedad a una catástrofe, sea económica, financiera o social, ¿no? Muy buena concepción. ¿Y la tuya? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Yo considero que sí, es un rotundo sí, que vivimos en una época donde lo individual predomina por excelencia.
pero también creo que hay que aprovechar espacios en conjunto o espacios donde pueda estar mucha gente, como pueden ser tanto las escuelas primarias o secundarias, para comenzar a ponderar este vínculo que se da en conjunto. Yo creo que nadie puede lograr nada por sí solo. Somos hijos, somos consecuencia de factores sociales, económicos que nos rodean. Entonces yo creo que sí, uno puede apuntar a conseguir logros individuales, pero también tiene que hacer un ejercicio de introspección donde pueda reconocer ese otro que estuvo para que uno pueda conseguir un logro individual. Entonces yo creo que en todo éxito personal, uno nunca tiene que olvidar que también ese éxito personal se da a causa de muchos factores que contribuyen a que uno lo pueda cumplir. Muy buenas definiciones. Ahora, ¿por qué crees que sucede lo contrario de pronto? ¿No? Porque el principio fue, ¿por qué prevalece el individualismo sobre lo colectivo? Si las sociedades fueran más colectivas, no estaríamos viviendo en una sociedad ni fragmentada ni con todas las dificultades que vivimos. Pero a pesar de las definiciones que ustedes están haciendo, sucede eso. Sí, no, yo creo que hay varios factores también como lo pueden ser la tecnología y cómo creció la sociedad en base a esta tecnología, porque ahora un joven promedio de 20, 30 años ya debería estudiar, debería trabajar y según las antiguas generaciones ya debería formar una familia. Son como un montón de ejes que hace que uno termine como sobreexaltado y termine enfocándose solo en uno, porque también están las redes sociales, en donde todo el tiempo estamos en un ambiente de como competencia, como de, bueno, entro a mis redes sociales y hay gente que conozco hace años que viaja por el mundo, que estudia, que trabaja, ¿y por qué yo no hago eso? Bueno, entonces voy a mejorarme a mí, o sea, como de forma individual, para querer ser mejor que el otro, para querer tener lo que tiene el otro. Entonces, a través de las redes sociales se genera esa como competencia de vida y que por eso generalmente se termina formando o lo que yo considero que se termina formando el individualismo en las personas. Sí. Bueno, a mí lo que me parece que un poco esto de lo individual se está dando también porque hay como tanta maldad a veces en las acciones que uno quiere hacer. Cuando uno quiere hacer una acción en colectivo, muchas veces se ve con un otro que no es empático, que arruina las cosas que uno quiere hacer. No sé, vamos a suponer cuántas colectas se han hecho y que luego terminan en, no sé, en una corrupción o algo por el estilo. Entonces, cuando hay tanta maldad del otro lado, llega un momento en que uno dice, bueno, voy a trabajar solo y voy a hacer las cosas solo, pero por esto, porque uno todo el tiempo está en riesgo de, bueno, lo voy a hacer solo y voy a lograr solo, porque cuando quiero ayudar a alguien, o muchas veces nos joroban, o sea, nosotros apoyamos a otra persona para que crezca, para que ayude en esto, para que ayude el otro, y luego nos terminan fallando. Entonces, por tantas decepciones que uno a veces tiene en la vida, dice, no, ya está, hasta acá llegué, ayudo una vez, ayudo otra vez, que no debería ser, pero la paciencia de uno no es infinita. Entonces, muchas veces nos lleva a eso la misma sociedad que hoy está tan corrompida y con tanta maldad a la vuelta. A raíz de eso Ya también... generemos el debate, ya quiero que cambien Bárbaro. opinión entre ustedes, yo después los modelo. Bárbaro. A raíz de eso, yo cuando me refería a lo del éxito propio, sigue siendo colectivo porque seguimos estando en sociedad. En mi caso, yo estoy estudiando psicopedagogía. Siento que el recibirme puede contribuir mucho a la sociedad. Se puede ayudar mucho desde ese lado. Y no solo con esta profesión, con todas las profesiones contribuyen a la sociedad. Entonces me parece que sí está la parte colectiva de lo generacional, de decir, no planeo primero una familia, pero sí ayudo en sociedad. O sea, formo un trabajo, me formo a mí, puedo generar cosas que sean a beneficio colectivas, que las haga uno mismo y diga, bueno, yo tengo la certeza de que lo voy a hacer, sí, en base a las decepciones que tenemos cotidianamente, y de esa forma contribuir en sociedad. Sí hay más individualismo como tal, pero bueno, a mí me gusta ver más el lado positivo, por así decir. Yo lo que a veces creo es que por ahí
cuando hablamos de colectivo, ¿no? Tampoco nos estamos yendo al extremo de colectivismo, ¿sí? Cuando hablamos de colectivo, yo creo que no estamos yendo al colectivismo. Claro. Y entonces estamos basándonos en que, por ejemplo, yo soy chaqueño y yo quiero que Chaco progrese, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque yo siento un arraigo hacia mi región, y si bien yo tengo todas las capacidades y todas las oportunidades para irme de acá y construir, y ahí hablamos un poco también de las redes sociales, que estábamos hablando del mensaje que por ahí brindan las redes sociales, yo creo que estamos también enfrentando un tema de que a nosotros nos quieren transmitir que el individualismo, ¿sí?, tiene que ser dejar absolutamente todo nuestro entorno, que no nos importe nuestro entorno, y salir a enfrentar la vida por nosotros mismos, pero eso en realidad nos afecta directamente a nosotros como comunidad, que eso es a lo que yo me dedico. Yo me dedico a generar comunidades y que esas comunidades se defiendan en conjunto, pero no olviden que son también seres individuales, que eso creo que es lo importante. Y otra cosa que me parece también que corrompe un poco lo colectivo es el poder. Muchas veces hoy es el ejemplo más implícito, sí, sin o sea, duda, claro. Cuando hoy muchos jóvenes, por ejemplo, cuando buscan quizás un trabajo y demás, y piensan en carrera, en lo que piensan es, bueno, en llegar cada vez más alto. Y ese poder, el que supuestamente nos da beneficio y nos da un montón de cosas, nos va corrompiendo, porque muchas veces por esa ambición de poder, uno va arruinando a quien está al lado. O sea, nos ha pasado quizá entre pares que nos han arruinado solo por el hambre del poder del otro, cuando en realidad cuando uno está en el poder no está solo. O sea, si no hay algo que pueda sostener esa red, pero bueno, el beneficio que tiene el poder y cómo nos va corrompiendo también a los seres vivos, a los humanos cuando intentamos socializar, me parece que algo que también es una gran parte de ser individual y por qué somos individuales. Ese es el ejemplo más real que estamos viviendo los argentinos hoy día a través de todo el estamento político argentino. Es absolutamente cierto. Pero dale, tenés. Bien. Yo quería retomar un poco lo que decía Jessy hace un momento sobre la causa del individualismo. Puede ser cuando uno se cansa de dar con buenas intenciones, y cuando ya eso no digo que no sea recíproco, porque uno por lo general cuando hace buenas obras no espera nada a cambio. Pero claro, yo siempre por ahí digo que hay una delgada línea entre ser una persona muy buena y ser boludo. O sea, eso es una realidad. Y yo creo que también ahí vuelvo a lo individual, es como un proceso de crecimiento donde uno tiene que aprender a ser bueno selectivamente, quizás. Es una lección de vida, ¿no? Es una lección de vida, porque sinceramente si uno, también está muy interesante la diferencia de colectivo y colectivismo. Sí, absolutamente, claro. Si uno se pasa dando la mano a ciegas a todo el mundo, probablemente tenga una vida colmada de sufrimiento, así que es una parte de madurez personal donde uno tiene que poder analizar un poco más las situaciones antes de estrechar una mano. Sí, yo cuando empezamos a hablar sobre todo esto del individualismo, a mí lo que se me viene a la mente es la frase del Eternauta, ¿no? El de nadie se salva solo. Que si bien es ficción y que demás... no es del Eternauta, esa frase debe tener, no sé, Sí, yo era chico y no, ya se obviamente, decía. yo creo que acá todos la habremos conocido por el Eternauta, Claro, supongo. sí. Y bueno, y es la frase que resuena más Claro, en la claro, historia. claro. Yo creo que ese podría ser como un muy buen ejemplo, si bien obviamente es ficción y tiene consigo una carga histórica mucho más, pero es el claro ejemplo de yo solo no puedo salir adelante, tipo tenemos que salir todos juntos, y obviamente lo muestra a través de la ficción, a través de los escenarios que atraviesa el protagonista, pero justamente a veces en el entretenimiento, ya sea en el cómic o ya sea en la serie, uno deja un mensaje y yo creo que, por ejemplo, ahí estaría muy claro el mensaje de que viene justo en esta época, cuando estamos todos pensando solo en uno, y que la serie no se trata más allá de lo ficticio y de lo que tiene atrás, sino de el salir adelante y no salir solo, de querer salir en comunidad y en sociedad, todos juntos hacia un mejor lugar.
vos estás trabajando, vos hablaste, ¿no es cierto?, de la economía social. Yo comparto con vos la idea también de este economista filósofo, ¿no es cierto?, que analiza este tipo de cosas, y yo también comparto eso, y tiene mucho que ver con la evolución de las sociedades, la economía, ¿no es cierto? Pero yo termino pensando que el yo es parte de nosotros, no es ajeno a nosotros, que es lo que están diciendo ustedes, ¿no? Porque, claro, yo tengo que sobresalir, pero ser acompañado. ¿Qué me sale de sobresalir solo? Yo creo que no sé si la pregunta o el análisis no va a que como yo solo, o sea, si una persona tiene que tener cierto grado de individualismo, ¿por qué? Porque cuando nosotros generamos una comunidad, normalmente nacen esos líderes de la comunidad y esos líderes de la comunidad son los que conducen a esa comunidad independientemente si son momentáneos. ¿Qué pasa? Ese liderazgo puede generar un colectivismo y se deja de generar un colectivo. ¿Qué significa colectivismo? Por ejemplo, nosotros somos 5, ¿no? Y tenemos una comunidad de 100. Pero en un momento nosotros empezamos a pensar solamente para nosotros 5 y no para los 100. Ahí dejamos de ser un pensamiento colectivo y pasamos a ser colectivistas, solamente para aquellos que siguen las reglas de nosotros mismos. Correcto. Y ahí termina prevaleciendo el individualismo, aunque esté integrado en un grupo, ¿no? Y los beneficios del poder de que unos pocos tengan ese resultado que cuando quizás empieza como un objetivo, hagámoslo entre todos y demás, pero cuando el beneficio empieza a ser más grande, la ambición empieza a crecer y ya unos pocos son los que reciben ese beneficio. Puede ser algo individual de 4, de 5, porque después cada uno va a ir tomando su propia ambición para poder seguir trabajando. Claro, cuando pensamos en hacer este programa, pensamos en lo que ella destacó al principio, ¿no? ¿En qué pensás? En los políticos, ¿no es cierto? Un ejemplo implícito. Viene una campaña preelectoral, promete, cuando llegan no cumplen ninguna de las promesas, se instalan, se empoderan, se destacan, se consolidan y se olvidan de la gente. A esto íbamos, ese es el individualismo que no queremos y que por eso yo quería decir, analícenlo y lo vemos, ¿no es cierto?, que de pronto no está teniendo nada que ver con lo que ustedes dicen, porque el individualismo por sí no es malo, en tanto y en cuanto lo que vos conseguiste lo puedas transferir y lo aproveches de otras personas, si no, ¿para qué sirve? Y bueno, justamente yo soy un emprendedor y yo me dedico a tratar de decir, bueno, si yo produzco, yo por ejemplo doy empleo. Ese empleo que yo doy, por ejemplo, a una persona, puede generar un empleo secundario. Entonces ahí estamos hablando que se transfiere el valor entre Pero fue el resultado de tu propio esfuerzo. Exactamente. Entonces no es que es un pensamiento solamente individualista. Ahora, ¿qué nos ocurre con en la faceta política desde mi perspectiva? En la faceta política ocurre que normalmente empiezan a observar a nuestro alrededor y nos empezamos a pelear con el otro porque por ejemplo, le sacan el trabajo a alguien que no es de tu mismo pensamiento, ¿no? Porque esto es algo que veo en redes sociales, ¿no? Absolutamente. Que no es de tu mismo pensamiento y me río porque le digo anda a trabajar. Pero en realidad lo que está ocurriendo es que esa persona que hoy no está cobrando un sueldo, ya quizás no le paga al jardinero, ya quizás no le paga a alguien para que limpie su casa. Cascada, entonces es un efecto que reduce la distribución de la riqueza en la sociedad, porque yo creo plenamente en la economía distribuida a través de la competencia, que es diferente, por ahí este es un debate para otra ocasión, ¿no? Pero yo creo que nosotros como individuos mismos decidimos dónde va nuestro dinero. ¿Y qué ocurre? Cuando pocos piensan para pocos y se genera se genera eso que yo desde mi perspectiva lo llamo como una especie de que yo quiero para mi grupo, ya no es individualismo, es un colectivismo fuerte que genera que los demás no tengan absolutamente nada y nos evita que produzcamos riqueza, que avancemos como sociedad e inclusive como región. Nosotros hoy nuestra región tiene mucha pobreza y es algo que yo lucho hace mucho tiempo, tratando de transmitir, trabajemos en comunidad, compitamos en comunidad y no creamos que porque Estados Unidos me dice a mí nosotros tenemos que ser libres, individuales, no significa que como chaqueños podamos generar una comunidad que produzca, que atraiga riqueza del extranjero, atraiga valor del extranjero a nuestra región y eso se distribuya localmente y nos genere progreso, que eso es lo que yo creo, ¿no? Ahora estamos haciendo una evaluación de esto. En el segundo bloque vamos a ver por qué suceden estas cosas y cuáles son las propuestas para que no sucedan. Lo que él dice es absolutamente cierto, pero termina prevaleciendo sobre todo lo demás. Acá, en esta provincia en particular, es una provincia muy rica, tenemos todo por hacer, hay gente muy talentosa, pero tenemos el 71% de los índices de pobreza más altos de la República Argentina, los más altos índices de analfabetismo y de mortalidad infantil. Y vos decís, ¿será que quienes nos representan y a los que le fuimos a poner el voto, todos
no terminan siéndose favorecidos por el individualismo y la consolidación de ellos en detrimento de la sociedad. Por ahí pasa la cosa. Sí, agarra el micrófono. Sí, con el tema, como el tópico individualismo, el tópico poder, es inevitable también que toquemos tema política, ¿no? No lo podés evadir, porque además lo tomás como ejemplo. Él está poniendo, como es un emprendedor, bueno, tiene otros ejemplos, yo puedo nombrar otros. La inmigración, que está pasando en el mundo, los problemas habitacionales, otro problema en el mundo, la pobreza, otro problema en el mundo, qué sé yo. En Europa estamos viendo el problema de migración, es un problema muy serio, ¿viste? Y nadie termina, digamos, atendiéndolo. Y ahí tenés un problema de desarrollo. Nosotros, por ejemplo, yo me voy mucho a los tiempos de mis antepasados, ¿no? Yo soy nieto de hijos de inmigrantes que vinieron a trabajar la tierra chaqueña. Todos somos hijos de inmigrantes. Exactamente, que vinieron a trabajar la tierra chaqueña. Y ahí, ¿cuál era el mensaje? ¿Sí? Produzcan y generen valor. Bueno, es lo mismo que tenemos que entender hoy con la tecnología. Produzcamos y generemos valor. Y eso es lo que nos va a sacar adelante. No nos va a sacar adelante el político que se establezca ahí en el poder. Pero ¿qué pasa? Ese político que a veces se establece en el poder, lo que ocurre es que a veces pone trabas para la sociedad misma. Absoluta, ¿Por qué? claro. Porque, por ejemplo, las leyes y todo lo que impone afecta No hay directamente transferencia, claro. a la competencia, que es lo que yo creo. Yo creo que la competencia no puede ocurrir si no hay una política que apoye esa competencia para que nosotros podamos producir valor, generemos empleo y ese empleo genere empleos indirectos, que es ahí donde siempre termina lastimosamente favoreciéndose entre pocos, diciendo no, le voy a dar el laburo a mi conocido porque sí y no a alguien que realmente, por ejemplo, pongamos que alguien produce televisores, le doy un dinero o una inyección de capital a través del Estado a esa persona que no sabe producir televisores. ¿Eso qué genera? Que normalmente esa persona que no sabe producir recibe el dinero y capaz lo termina gastando en otra cosa o capaz que ese valor se termina diluyendo. En cambio, si yo le doy a una persona o le doy a empresas que se comprometen a ciertas cuestiones, yo creo que ahí se genera valor real, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema es que hoy no tenemos lo que se conoce como responsabilidad social empresaria, que creo que es lo que falta. Y ahí tropezás en lo que vos estás estudiando. Claro, yo con eso también está bueno el concepto de responsabilidad social porque va a colación en este caso. Claro. Yo creo que el foco esencial de todo acto humano tiene que apuntar a lo que es el bienestar social justamente. Entonces, indispensablemente de qué hagamos nosotros con nuestra individualidad en tanto nuestros proyectos personales, tiene que ir hacia ese foco. Todos los caminos conducen a Roma, bueno, que el Roma sea el bienestar social. Entonces, a lo que voy yo, uno está súper bien, que no sé, por dar un ejemplo, yo quiero hacer una tesis, bueno, ¿qué busco hacer con esa tesis? Si me interesa investigar sobre la discapacidad, ¿cuál es el fin de eso? Bueno, que haya igualdad de oportunidades para todas las personas que puedan ingresar a la universidad. O sea, para mí el trasfondo de todo acto humano tiene que estar en valores como es la equidad, como la solidaridad, como, no sé. Sí, yo creo que si bien todo lo que ustedes dicen obviamente aporta un montón, pero yo creo que para generar justamente que esta individualidad sea correcta y que no se generen los colectivismos que vos decís, se tendría que enseñar desde temprana edad, ¿no? Tipo, hay muchos adolescentes que vos hoy en día hablas con ellos sobre sea el tema que sea, y ya están pensando en sí mismos, ya están pensando en esas colectividades, ya están pensando en lo propio sin pensar en los demás. Entonces yo creo que desde justamente como lo que él estudia, desde la educación, desde temprana edad, enseñar que entre todos se va mejorando la sociedad, que no generar estas colectividades. Esta transferencia a la que hablás vos y después vamos a hacer un corte, ¿de dónde tiene que venir? ¿De la sociedad o de la estructura familiar? Eso era lo que iba a preguntar. Porque, claro. Porque ¿qué pasa mucho Muy bueno lo que decís, con claro. los adolescentes? ¿De quién es la responsabilidad? Claro, los adolescentes vienen de ser niños.
El adolescente está en constante crisis, ¿no? Es una persona que está tratando de buscar quién va a ser en el futuro, por eso sí o sí va a tener cierto egoísmo, por así decir, que es propio de la crisis. El adolescente adolece, está constantemente buscando una personalidad. Entonces sí, todo lo va a tomar como para sí mismo. Pero además de eso, viene de ser un niño. El niño, por más que en la educación se le den muchas cosas, y lo digo desde el punto de vista psicopedagógico, si la casa, si la familia, si el núcleo familiar no colabora, la autoridad de pensamiento se va a crear después, cuando el adolescente está terminando la última etapa de la adolescencia y sale al mundo real y dice, mira, las cosas son distintas a como eran en mi casa. Yo creo que eso nos habrá pasado a todos. En aprox 17, 18 años vos salís y, no era tan así. Finalmente, ¿no es cierto?, estamos volviendo a los principios. Después, fuera de cámara hablábamos de las formaciones que tuvimos nosotros, la que tienen ellos, cómo se ha desvirtuado el concepto familiar y tantas otras cosas. Ahora en el segundo bloque vamos a hablar un poquito porque volvimos a caer a la esencia de la sociedad, que es la estructura familiar, ¿no? Sí. En un minuto volvemos. Cantero por lo menos unas estacas. ¿Cuánto el espesor? 18. ¿Dónde está 18? Dormió. NBCH es el banco que está presente para acompañar el crecimiento y el desarrollo. Estamos en cada proyecto, en cada historia y en cada paso. Conócenos en www.nbch.com.ar. NBCH. Este es tu banco. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. La Quebrada, lo más en todo. Fiambres, lácteos, panificados, aceites, comestibles. El mejor precio de resistencia. Del proveedor al consumidor. No lo dude, La Quebrada, el mejor. Avenida Edison 1350. Anunciamos Ahora Más Campo. Un plan integral de 11 programas que alivia, asiste y protege al campo. Más de 4.000 productores asistidos con más de 7.000 millones de inversión. Estamos cerca del campo y vamos por más. Gobierno del Chaco, Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible. Unicobros es la solución para comercios, profesionales y emprendedores. Una herramienta segura y accesible para vender y crecer. Simple, sin complicaciones. Encontranos en www.unicobros.com.ar.
¿Qué son los centros de contención? Son centros de asistencia y contención a personas en situación de calle, habilitados para brindar abrigo y acompañamiento profesional. Si usted conoce o ve a alguien que necesita ayuda, puede comunicarse de forma inmediata en los siguientes números: 3624 3374 39 o 3624 3363 77. Gobierno del Chaco, Ministerio de Desarrollo Humano. Bien, señores, ya estamos en el segundo bloque. Esto se puso más que interesante. Hicimos un diagnóstico de lo que sucede y por qué sucede. Ahora lo que tendríamos que hablar es desde su óptica, como gente joven que ya está tratando de afirmar el presente y tener un futuro promisorio, ¿qué propuestas hacemos para que este tipo de individualismo se aprovechen, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto?, y no dejen de ser una herramienta para favorecer a unos pocos en detrimento de muchos, ¿no? ¿Qué es lo que vos que estás trabajando en emprendimientos y todo esto, seguramente tenés experiencias propias de cómo hacerlo? Sí, bueno, si querés habla vos, sí. Y después yo comento algo que creo que... Dale, lo alimenta. Bueno, hago como una cita como muy referencial. Bueno, yo estudio periodismo, soy periodista. Con unas amigas tenemos una revista donde tocamos muchos temas sociales. Y entre esos temas nosotros empezamos a decir, bueno, estamos hablando que pasa esto, que nos pasa esto, que le pasa esto a mi vecino, que nos pasa esto en su sociedad. Bueno, pero algo tenemos que hacer, ¿no? Porque es como, no podemos solo decirlo nada más, queríamos como generar una huella. Entre eso, entre nosotras dijimos, bueno, vamos a buscar espacios en donde se necesite avanzar. Y bueno, ahora estamos colaborando con merenderos, estamos, además de informarlos, nosotros también lo comunicamos. Bueno, yo ahora con Jessy estamos en un stream de la Facultad de Humanidades, que bueno, justamente ahí también comentamos sobre estas situaciones, más allá del tema propio que nosotros tenemos con la revista, también generamos interacciones, generar comunidad. Nosotros estuvimos colaborando con varios merenderos porque consideramos de que es nuestra huella, ya sea pequeña o grande, de generar comunidad, de que la otra persona diga, ah, es cierto, está haciendo mucho frío en estos momentos, puedo ayudar. Bueno, acá me dejaron el número a mano, voy a comunicarme con alguien. Ya sé, por ahí son como acciones como muy pequeñas, pero dando a conocer, comunicando justamente cómo uno puede ayudar, cómo uno puede colaborar en espacios pequeños, va colaborando, va a grandes rasgos y va como haciendo que la comunidad se junte más y prospere. Bueno, me acoplo a eso que decís. Yo creo que primero hay que entender el contexto, ¿no? Yo soy una persona muy creyente de los datos. Entendiendo el contexto, analizás los datos. Entonces, cuando entendés el contexto y analizás los datos, no puede venir alguien a mentirte, a decirte esto es así y prácticamente te manipula para que vos metas tu voto para una persona que te está diciendo algo que es mentira. ¿Okay? Entonces, analizar el contexto, analizar los datos, eso nos lleva a nosotros a generar activismo. El activismo es en redes sociales decir las cosas, por más que tengas miedo a que una estructura o una comunidad hoy validada, ¿sí?, sea por los votantes o no, te quiera imponer, no sé, insultarte, bardearte o lo que sea. Entonces, para mí no es lo mismo tomar decisiones para la provincia del Chaco que tomar decisiones para la provincia de Buenos Aires que tomar decisiones para Córdoba. Entonces, desde mi perspectiva, la persona que quiera generar algo o generar un cambio en las comunidades tiene que entender ese contexto. Por eso hablamos de merenderos, hablamos de la cantidad de pobreza que hay en Chaco. Entonces, entendiendo ese contexto, tenemos que analizar a ver qué ocurre, o sea, por qué pasa eso, o por qué generamos tan poco dinero, o por qué hay lugares que son improductivos, habiendo sido una provincia sumamente productiva hace 80, 100 años atrás. Yo creo que mi propuesta, que siempre digo, es la transparencia. Yo soy difusor de tecnologías open source o de código abierto, que buscan que la gente observe y vea todo lo que pasa. Entonces, si yo, por ejemplo, pongamos un ejemplo, no como gobernador, digo, a partir de ahora la sociedad
que observe absolutamente todo lo que estoy haciendo, por ejemplo, de manera financiera. Soy un tipo que analiza mucho la parte financiera, ¿no? De manera financiera. Si bien un gran porcentaje de la sociedad no va a ponerse a leer lo que yo estoy haciendo con la plata de los impuestos, ¿sí? Hay un pequeño porcentaje que sí lo va a hacer. Entonces, yo creo que el principal objetivo para que nosotros empecemos a avanzar como región, como comunidad, es que los datos tienen que estar a la vista. Y el problema es que hoy vos te vas a querer pedir información y la información está guardada para los que tienen el poder de turno, sea quien sea. La Biblia dice, enseñemos a pescar, no a dar el pescado. ¿Cierto? Esto que están haciendo ustedes me parece excelente. ¿Por qué? Porque la situación es ya y apremian soluciones, aunque sean absolutamente extemporáneas o momentáneas o fugaces, ¿no? Hay mucha gente, estos días de frío, hemos visto gente durmiendo en la calle, en situación de calle, donde no tenían un poco de algo caliente para comer, me parece terrible eso. Pero la cosa es más complicada, ¿no es cierto? Tiene muchos factores, es mucho más seria, es más estructural, ¿no? Porque esto, en un país, cuando decíamos que sigue siendo así, la Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes, somos 47 y tenemos la mitad de la población pobre y un 20 o un 30% bajo los índices de indigencia no lo podemos entender. Entonces hay algo que no está funcionando y lo que no está funcionando es lo colectivo. Sí, pero también cuando hay algunas políticas públicas que justamente si nosotros tenemos, no sé, un INTA con un presupuesto que puede dar semillas, que puede involucrar a la sociedad, enseñar a hacer una huerta y demás, puede funcionar mejor a que si desvalijamos todas las instituciones que están enseñando a la sociedad a hacer eso. Y también otra cosa que me parece importante respecto, bueno, que cómo lo resolvemos, y bueno, también lo resolvemos sacando de esta parte de poder ayudar y solo ayudar, que muchas veces cuando uno tiene o hace una campaña, con las campañas que uno ayuda, por ejemplo, a un merendero y le da las colectas y demás, muchas veces ese lugar cómodo en el que se pueden sentir, después te exigen, ¿y me traes ropa? ¿Y me traes esto? Y quizás uno lo hace... El facilismo. Uno lo hace, bueno, yo junté la recadería y te la llevé, pero no significa que yo pueda solucionar todo. O sea, ¿Y en qué termina eso? Yo entiendo la necesidad tuya, o sea, como que entiendo, pero déjame decirte que las personas tenemos límites y posibilidades totalmente limitadas a lo que podemos sin poder, porque uno desde su momento puede ayudar de alguna forma, pero después te empiezan a exigir cosas que uno no puede dar. Entonces, ahí está esa cultura de, bueno, hagámoslo juntos si querés, pero no me empieces a exigir cosas a mí por intentar ayudarte a vos. Claro, yo creo que ahí entra, sí, lo que hablábamos de la educación, pero no solamente formal. Justo antes del corte hablábamos del tema de los adolescentes. Para mí, todo va a empezar desde una crianza de cero, donde de ahí se empiece a inculcar todo este trabajo, claro, todo este trabajo colectivo. Y también que se siga obviamente en la educación formal. Pero si no se empieza en la casa, me parece que... Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa? Lo que vos decís es lo que yo estoy convencido que hay que hacer. El problema está, ¿qué pasa cuando no hay posibilidades? Bueno, justamente eso era lo que iba a decir, Claro. que está bueno decir, por ejemplo, a veces que todo comienza en la casa, pero por ejemplo yo en su momento fui a educar a una comunidad en Formosa, en el interior de Formosa, la comunidad Pilaga, y esta comunidad es una comunidad de pueblos originarios que normalmente tiene un líder, ¿sí? en esa comunidad, y ese líder tiene el conecte con el Estado, ¿sí? Y entonces ahí entra donde están las posibilidades. Otro cacique. A ese cacique lo maneja quizás otro cacique e inclusive el gobernador de turno o el puntero político de turno dice, no, mejor le damos la mercadería, que voten cuando tengan que votar y después los ignoramos hasta la próxima vez. Entonces las posibilidades llegan también que es difícil que la familia, por ejemplo, una familia pobre, le enseñe. Imagínate que vos vivís ahí, no te dejan tener internet, te mandan a vender tus artesanías, no te dicen, mira, esto se puede vender por internet y un europeo te pagaría $100, ¿sí? Por esta artesanía que vos hacés y no hace falta que le vendas al empresario del centro que después le venda al europeo.
Entonces, estamos hablando de que si bien no tenés que ir a regalarles, me ha pasado, vos te vas, le das a este tipo de comunidades, si estas comunidades te terminan exigiendo y pidiendo como si fuera que vos le debes algo, cosa que no es así, ¿sí? Y ahí hablo de nuevo de la transparencia. ¿Qué pasa? Está bueno que nosotros vayamos a entregar o ayudar con un merendero o algo a un sitio, pero cuando vos ves que hay millones de pesos desviados a fundaciones, instituciones, de gente que sabemos bien quiénes son, pero no lo decimos, es donde nosotros estamos inculcando a nuestra comunidad que eso, no, él ahora tiene el privilegio porque él está ahí, está con la gente que tiene poder y tiene la posibilidad de tener toda esa plata con una supuesta fundación que no le da nada a nadie. Entonces yo creo que hay que analizar que todo el contexto afecta a la familia y esa familia no puede educar al chico, ese chico no come bien, no puede aprender y si no puede aprender al fin y al cabo se termina convirtiendo en una persona que lastimosamente no le va a servir a la sociedad a menos que sea un iluminado, que suele ocurrir en ese tipo de comunidades. Se dan cuenta la gravedad de todo esto porque muchas de las cosas que él dice se están naturalizando. Esto cuando se naturaliza empieza ahí a prevalecer como lo que yo dijo, como ella lo que dijo, bueno, finalmente llevo, esto me están pidiendo cosas que las tendrían que hacer ellos, no colaboran, no hacen nada, no voy más, que se jodan. Y ahí empieza a prevalecer otra vez el individualismo en contra de las posibilidades. ¿Por qué? Porque no hay formatos educativos que permitan conseguir el equilibrio y el desarrollo armonioso de esas comunidades y no nos centremos en las comunidades aborígenes ni nativas del país, vayamos a la sociedad en conjunto, ¿no? En general, salgamos de las 4 avenidas y nos vamos a Cacerquí, te vas a encontrar este tipo de dificultades, donde están acostumbrados a que le hagan todo y que le den el asistencialismo y todas esas cuestiones. Y así la cosa termina castigando al tipo que tiene ganas de hacer. Y ahí es donde volvemos. ¿Por qué el individualismo está por encima de lo colectivo? Yo creo que en este tema particular, como tocamos el asistencialismo, para evitar caer en eso, hay que expandir esta noción que tenemos que la educación solo se limita a la educación formal. Sería, lamentablemente, hoy en día, históricamente, mejor dicho, la ponderancia de la educación formal, pero hay muchos otros tipos de educación, como puede ser la educación comunitaria justamente, que se tiene que hacer uso, porque sinceramente, si bien hay un avance histórico en los accesos a la educación, hay que ser sincero que hay mucha gente que queda marginada de eso. Entonces, yo creo que sí hay que aprovechar también los espacios donde se concentra mucha gente, como puede ser la escuela, para proponer cosas en conjunto, pero en paralelo, cuando se trabaja ya donde está la concentración de gente, hay que seguir haciendo un trabajo de sensibilización en paralelo. Entonces, siempre tiene que ir esas dos cosas en la misma vía. Sí, y otra cosa es la cantidad de educación informal, si hablamos de la cantidad de información en la que hoy podemos acceder, a la que uno llega a ser individual por otro tipo de motivos. Por ejemplo, si nosotros decimos que una persona solamente crece, qué sé yo, vamos a poner de ejemplo un avance tecnológico o porque algo parecido a lo que dice Joel, si se quiere dedicar a la transparencia económica, a bitcoins y demás. Estamos hablando de una sociedad mínima a la que se puede dedicar a eso, si estamos diciendo que hay personas que no pueden tener ni siquiera el día a día, que no pueden tener una educación formal, que la información que reciben no tiene nada que ver con su crecimiento ni nada de estilo, no tiene para comer, no va a tener una computadora para poder acceder a un tipo de moneda distinto, a una educación financiera. No hay educación financiera porque ni siquiera esa persona sabe tener plata, o sea, no sabe crecer económicamente, no puede crecer en lo personal. Entonces, cuando hablamos de individual, y a veces lo individual es porque estamos muchas veces solos, porque a nuestro alrededor hay muchas necesidades que van más allá de eso. Entonces, a veces los crecimientos son solos porque somos pocos los privilegiados que podemos crecer también. Por las posibilidades de lo que tienen la vuelta, no la tienen. ¿Ustedes creen que mucha gente, ustedes mismos, alguna vez fueron, se entregaron, dieron, trabajaron sin esperar nada devuelto? Yo sí, en realidad, o sea, si soy sincero, yo lo he hecho. Con la mano en el corazón, ¿no? Sí, con la mano en el corazón yo lo he hecho. Es una metáfora, pero... Pero realmente yo lo he hecho. ¿Pero por qué? Porque yo creo que de cierta manera el universo te devuelve, o sea, yo creo por ahí que el universo te devuelve, pero
vamos de nuevo a la parte educativa. Yo estudié en una escuela... Esa es una pública. concepción religiosa. Sí, puede ser. Yo creo que... Que no, está regio que así sea. Yo sí, obvio. Yo creo que, por ejemplo, yo estudié en una escuela pública y yo creo que... y estudié en una escuela privada, estudié en una universidad pública, estudié individualmente de manera autodidacta también. Y yo me doy cuenta que hay algo que se repite, ¿sí? Y que es que, por ejemplo, cuando el marginado es marginado. Por ejemplo, yo era muy humilde cuando era chico y a mí no me enseñaban cosas que a otros le enseñaban por el hecho de que no, este chico viene de una familia que no tiene recursos, él seguramente va a tener éxito en la vida y este chico no va a tener éxito. La terrible discriminación. Entonces, yo he vivido eso, es la realidad. Entonces yo por eso decidí dedicarme a la educación. Yo hoy soy educador y llegué a un lugar muy importante a nivel educativo desde mi materia, que es la tecnología y la economía, con mucho esfuerzo. Pero hay personas que realmente a veces no analizan y no piensan que es muy importante esto de la inclusión de estas clases sociales, ¿no? Vos ibas a responder cuando yo hice esa pregunta, ¿no es cierto? Si alguna vez ustedes pensaron... probablemente alguna vez sí, pero si son reiterativos en esta actitud de decir, bueno, damos y no esperemos nada devuelto, ¿no? No, bueno, yo vengo de una familia que desde muy chica me enseñaron a siempre colaborar, a dar. Mis padres son rotarios. La familia. Yo participé en muchos tipos de organizaciones y demás. Sí, me ha pasado de yo realmente dar esto y de no esperar nada a cambio. Pero sí, después, como dijo Jessy al principio, es que sí, después en un momento llega un momento que te empiezan a pedir a vos como que si ya fuera tu obligación. Sí, así es. Sí, me ha pasado también. Te sentís usado finalmente. Sí. Pero nada, yo creo que es justamente eso de bueno, como yo fui educada de esa manera, como bueno, uno tiene que saber a quién le está dando, con quién está colaborando, y es esa selección de, bueno, elegir como, bueno, esas buenas personas, por así decirlo, que son con las que te terminan ayudando a seguir adelante, digamos. Es la famosa y tan bastardeada transferencia de valores. Sí. ¿No es cierto? Que están escaseando. Tal cual, sí. Pero en este caso también, retomando la pregunta, concretamente, no creo que una persona haga esto sin esperar absolutamente nada a cambio. Todos estamos esperando gratitud. Claro. Sí o sí gratitud. Y bueno, después un buen karma. Todos queremos un buen karma después de hacer una buena acción. Claro. Entonces, no es que vos, por ejemplo, vas a darle a una pared esperando que la pared quede tiesa. Te responda, claro. No, vos les das a personas y querés que esas personas te contribuyan. No económicamente, no con algo físico, sino con, claro, con afecto. Está bueno. Está bueno. Bien, ¿Viste? Volvemos a caer a la educación. Ahora, ¿cómo categorizás la de la familia? ¿La formal o informal? Yo creo que entraría... Porque yo creo que la familia educa y las escuelas forman. Yo creo que la familia entraría en educación informal por no tener unos márgenes estandarizados. Sí. Pero... Primero vamos con la A y después con la B. Claro, pero sí que es primordial, sería no... Si bien tiene una potencia lo que es la educación, poco efecto surge si no es correlativo desde la casa. Siempre se dice... Claro. O sea, yo creo que también es un error considerar también la escuela como una segunda casa. Ese mito me parece que es dañino a la sociedad, dañino a los docentes, de pasar a ser un segundo padre, porque ya un docente no se limita a enseñar una cierta disciplina, sino que va a tener que hacer de psicólogo, psicopedagogo, va a tener que hacer de confidente, muchas cosas juntas. De mamá cuando no es mamá. Por supuesto, o de también. papá cuando no es papá. Exactamente. ¿No es cierto? Claro. Bueno, acá también hay que tener en cuenta, con lo que decía, que se dice que nosotros estamos sostenidos en distintas matrices. La primera es el núcleo familiar, pero también tenemos la sociedad, que también es muy importante, porque si tenemos una familia que nos da todo esto, por ejemplo tu caso, tuviste un sostén familiar
que te inculcó esto, elegiste una educación que te lleva para lo mismo. La sociedad no te aportó, que fue lo que pasó acá, y ahí es donde falla. El problema sería más social, se debería solucionar por ese lado. Claro, ¿y quién lo soluciona? Buena pregunta. Ahí está la cuestión, ¿no es cierto? Porque lo que tenemos que buscar, por eso decía, bueno, queremos escuchar propuestas, porque nosotros estamos de vuelta. Los que tienen que luchar para dar algún tipo de soluciones o ver alternativas son ustedes. Ya, cuando a mí me hablan los chicos en el futuro, no, los chicos son el presente. El futuro es una consecuencia de lo que se consigue con el esfuerzo, que es lo que vos destacabas. Exacto, yo creo que yo desde que era muy chico dije, yo quiero dedicarme a esto. Es hermoso pagarle a alguien fruto de su esfuerzo y que esa persona diga, estoy agradecido cuando hay momentos de crisis, por ejemplo, es hermoso eso. Y ahí es donde decimos, las soluciones no las puede dar una persona, las tenemos que dar en conjunto, claro, sí o sí, porque si no, y ahí vuelvo de nuevo a este libro que les recomiendo mucho, ¿sí? Que el libro de Ray Dalio habla mucho de que una sociedad o una potencia mundial, porque habla de las potencias mundiales, tiene un alto nivel educativo, sea público o privado. Claro, por supuesto. Entonces, la educación es importante y después viene la investigación científica, que es sumamente más importante. Soy muy amante, y ahí corto, pero soy muy amante de las obras. Yo nací en Barranqueras, Chaco. Yo tengo una obra en el living de mi negocio que es El Astillero. ¿Sí? El astillero demuestra dónde se construyen los barcos y eso demuestra cómo inicia algo. ¿Sí? Y yo creo que nosotros tenemos que empezar construyendo lo que nos va a sostener a lo largo del tiempo. Ahora, qué paradójico lo que decís vos, porque donde se apuesta al individualismo, donde se fortalece el individualismo, es sobre la ignorancia. Exacto. Bueno, a mí lo que me parece también que, o sea, por más mala reputación que se le haga, la política es una gran herramienta para cambiar eso. Absolutamente, claro. El tema es que están llegando las personas incorrectas. La juventud podría aportar un montón, pero no la juventud de decir ponemos políticos jóvenes porque sí. En realidad, para mí nunca están llegando a personas correctas. Hemos visto personas jóvenes en la política haciendo mucho, pero otras haciendo poco, porque yo siento que en un gobierno en la provincia que tuvimos, hubo personas jóvenes, incluso de nuestras edades, de 30 años, pero que no lograron aportar porque no tenían la experiencia, pero no era la persona correcta. No significa que los jóvenes no puedan tener un lugar de poder en el poder político y no aportar. El tema es que también se repiten patrones, muchas veces machistas, otras veces de amiguismos. O sea, hay tantos patrones que se repiten en la política que están arruinando una de las herramientas más importantes que tiene la sociedad para cambiar esto. El poder no se cede, se consigue. Y ninguno de los que conozco yo, después de tantos años que tiene el poder, lo entrega. ¿Viste? Hay que entrar a los codazos. Por eso cuando no nos dan espacio, los espacios no se ceden, se consiguen. Esto es así, es ahí donde tienen que atropellar ustedes y meterle para adelante y decir, bueno, pará, fenómeno. Está lleno de chicos talentosos que vienen acá, participan. Pero cuando quieren incursionar, por ejemplo, en la película, meterse, si son más talentosos, más rápido los rechazan. Porque hay una vieja concepción, ¿no es cierto?, que un líder no puede dejar crecer lideritos, chiquititos, hay que matarlo de chiquito, porque ese cuando crece es tu competencia. ¿Viste? Esto es cruel, pero es así. Es así, y es más, yo digo, hay que tratar de no ser clones. Yo veo mucho, claro, por supuesto. Yo veo muchos jóvenes políticos que hoy se dan y se jactan de política joven y que hablan con palabras vacías. Esto lo digo para que los escuchen. Ya no hace falta decir palabras lindas, hace falta tener un plan y tratar de plantear y no ser una réplica del político típico que teníamos hace 50, hace 30 años, pero esta vez habla en redes sociales. Porque eso es lo que ocurre, hay muchos clones y ninguno pone su gota humana. Ustedes que manejan las redes y nosotros en nuestra época no, las redes, ¿colaboran a que esto se disipe o colaboran a fortalecer aún más el individualismo, el personalismo y todas estas cuestiones? Ahí te lo cambio un poco la forma de plantearla, porque las redes no son personas. No. La red es una herramienta. Sí. O sea que en todo caso los que estarían beneficiando o no van a ser las personas que estén atrás de estas cuentas en las redes sociales, que es lo que hablábamos justo antes del programa. Atrás de una cuenta o atrás de una cuenta anónima se puede generar mucho detrás odio, de los problema. famosos fake news, toda esta cuestión, Completamente. hay personas sí,
que lo usan pero no lo usan para el bien. Claro, pero serían las personas las malas, no las redes, digamos. Claro. Las redes Es es un solamente instrumento. una herramienta, un instrumento. ¿Vos lo ocupás a tu favor o no? Claro. Lo que pasa es que Ahí también entra otra cuestión que es más relacionada a los algoritmos. Porque sí, claro. uno consume algo de una cierta ideología, por dar un ejemplo, y en las redes la van a tomar, bueno, a esta persona le gusta ver esto, solo le voy a mostrar esto, solo le voy a mostrar dos esto. te bombardean con... Y solo te quedas como con una cara de la moneda. Entonces eso también hace que uno fortalezca ese individualismo y que no quiera ya ni siquiera escuchar al otro. Nos quedan 3 minutitos y algo. Me gustaría conocer una opinión final. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Los matamos? ¿Los acompañamos? ¿Los disuadimos? ¿Lo cambiamos? ¿Fortalecemos las estructuras familiares y el diálogo y la transmisión de valores? ¿Qué hacemos? En un minutito. Para mí, proyecto país es invertir totalmente en educación. En la educación que tenemos hoy en día tiene muchas falencias. Creo que hablo por mí y por muchas más personas que a la educación en ningún contexto histórico, político, social se le tendría que mezquinar plata porque el progreso nace de la educación. Sin duda. Y siguiendo con lo de la educación, y yo diría en la comunicación, así como dice él, de mostrar los datos transparentes de todo. Yo creo que a través de las redes, por ejemplo, es una forma mucho más accesible, se podría mostrar de una forma más simple que le llegue, por ejemplo, a jóvenes también, de que otras personas por ahí no te van a querer leer un papel sobre datos concretos, pero capaz en las redes como el porcentaje que se gastó en este proyecto fue este. Yo creo que las redes sociales y la comunicación es una forma que también nos va a ayudar, digamos, a cortar con esto. Yo creo que a eso se le sumaría entonces una educación tecnológica. Estoy a favor de todo lo que dijeron y eso se le sumaría una educación tecnológica. Es decir, sí, es cierto, por ahí a muchas personas les cuesta mucho poder verlo en papel o tener que ir a una página a buscar estos datos. Va a ser más fácil que un comunicador oficial te lo explique en un video. Exacto. Jessy. Bueno, a mí me parece que la solución es poder mostrar al poder de otra forma. Que los procesos y los caminos de las personas no estén ligados exclusivamente al poder por amiguismo. Brindar herramientas que ayuden a las personas a progresar sin que en esta sociedad no se progresa aparentemente sin estar pisándole la cabeza a otra persona. Así que si las oportunidades fueran más parejas, todas las personas podrían progresar sin hacerle daño a un otro para lograr los beneficios. Y yo creo que hay que tratar de ver que aquellos que tienen el poder muestren el plan, ¿sí? Y en base a ese plan que tienen, muestren los datos, porque el que nada teme, ¿sí? Puede mostrar y ser completamente transparente. Entonces yo creo que la transparencia es algo fundamental, porque podemos hablar de tecnología y de un montón de cosas, pero o podemos hablar de algo que se habla de trabajo, que es algo que voy a destacar mucho. Yo recibo muchos currículums todo el tiempo en mi empresa y digo, y hoy tenemos un Estado que lo único que sabe es dar trabajo del Estado. O sea, no dice voy a traer una empresa de tal lugar que da 10.000 puestos de trabajo. No dice voy a hablar con un jeque árabe para que construya algo y dé tantos puestos de trabajo. Entonces, nosotros lo que necesitamos acá es trabajo, pero trabajo genuino y real. Que eso es lo que creo desde mi perspectiva va a hacer que nosotros como sociedad a largo plazo nos transformemos. Bien, señores, el programa se nos terminó. Si con estas concepciones que se virtieron acá pudiéramos hacer una nueva forma de vivir, seguro que no tendríamos ni el 10% de las dificultades que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Pero hoy el individualismo es moneda corriente, no tenemos forma de negarlo, está instalado y hasta naturalizado. Pero creo que cuando dejemos de pensar en nosotros y pensemos en el otro, vamos a tener una sociedad más justa y equitativa. Y fundamentalmente cuando por fin resignemos un poco del poder que tenemos y se los demos y los entreguemos a estos chicos que tienen este tipo de valores tan bien instalados, vamos a andar mucho mejor. No lo duden un instante. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos. Muchas gracias.
hacerle un cantero por lo menos unas estacas. ¿Cuánto el espesor? 18. ¿Dónde está 18? De hormigón. NBCH es el banco que está presente para acompañar el crecimiento y el desarrollo. Estamos en cada proyecto, en cada historia y en cada paso. Conocenos en www.nbch.com.ar. NBCH, este es tu banco. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. La Quebrada, lo más en todo. Fiambres, lácteos, panificados, aceites, comestibles. El mejor precio de Resistencia. Del proveedor al consumidor. No lo dude, La Quebrada, el mejor. Avenida Edison 1350. Anunciamos Ahora Más Campo, un plan integral de 11 programas que alivia, asiste y protege al campo. Más de 4.000 productores asistidos con más de 7.000 millones de inversión. Estamos cerca del campo y vamos por más. Gobierno del Chaco, Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible. Unicobros es la solución para comercios, profesionales y emprendedores. Una herramienta segura y accesible para vender y crecer. Simple, sin complicaciones. Encontranos en www.unicobros.com.ar. ¿Qué son los centros de contención? Son centros de asistencia y contención a personas en situación de calle, habilitados para brindar abrigo y acompañamiento profesional. Si usted conoce o ve a alguien que necesita ayuda, puede comunicarse de forma inmediata en los siguientes números: 3624 337439 o 3624 336377. Gobierno del Chaco, Ministerio de Desarrollo Humano.